Vienen a mi memoria los tiempos de mi carrera en la Facultad de Derecho. Ahí yo tuve dos profesores entre muchos. Los hermanos Galler Esquivel. Don Jorge como profesor de Historia y Filosofía y don Fernando Lincoln como profesor de contratos. Con don Jorge llevé los dos cursos semestrales de historia y los dos cursos de filosofía y tuvimos discusiones muy importantes, inclusive a nivel ideológico. Sin embargo, sus libros y sus clases son inolvidables. Las clases de don Fernando Lincoln, aunque era una materia que no era de mis preferidas, también tengo que reconocer que fue un excelente profesor. La vida nos hizo encontrarnos en estrados y en posiciones antagónicas. Él como abogado del diabólico diario La Nación y yo como mi propio abogado, cuando en el 98 acusé a La Nación. Sin embargo, ya con el licenciado Galler, don Fernando, me había topado en un juicio en Pérez Celedón contra un periodista que le decían Olla Mágica, precisamente representando a don Alberto Esquivel el Bolio contra ese periodillo también demoníaco de la zona sur, donde le habían atribuido delitos espantosos a don Alberto y por supuesto logramos que condenaran a este periodista. Sin embargo, por una razón de carácter, yo diría magnánimo del señor Esquivel Bolio, la multa fue simbólica nada más para rescatar y limpiar su honor. Ahí me enteré del odio terrible que le tenía don Fernando Lincoln a Figueres. Y me refiero a Figueres como familia y como apellido, por algo que me ha hecho pensar la barbaridad que hicieron anoche los magistrados y me recordó la revolución del 49, cuando las fuerzas libertadoras al mando de don Pepe Figueres Ferrer derrocan la tiranía corrupta del calderonismo, pues obviamente hay una toma del poder en todos los niveles. La Junta de Gobierno destituye a una corte bastante cuestionada, no así al presidente de la corte en ese momento, nada más y nada menos que don Enrique Galler, el papá de los profesores Galler Esquivel. Entonces, los escritos de don Fernando era aquella carne viva llena de rencor por lo que le habían hecho a su papá, que lo echaron como presidente de la corte. Bueno, el tema ahora es que tarde que temprano habrá un remesón en la Corte Suprema de Justicia. Ayer 11 magistrados y magistradas le dieron un jalón de rabo a la ternera de la paciencia de la sociedad civil, que no se han dado cuenta que tienen húmedas las manitas. Recuerda también aquellas clases hermosísimas de historia de mis profesores queridos de historia, Aguilar Bulgarelli, Carlos Luis Fallas y tantas maestras que nos hablaban de la historia universal, y aquella frase que le atribuían desde hace años a María Antonieta, que dicen que no la dijo ella. Le llegaron a contar que el pueblo tenía hambre y que no había pan, y le atribuyen a María Antonieta, la pobre degollada María Antonieta, esta expresión: pues si no hay pan, que les den pasteles. Eso está pasando con la Corte Suprema de Justicia. Tienen el síndrome del mariantonietismo. Vea qué palabrilla, mariantonietismo. Ellos creen
que nos están dando queques, gatos, cuñas, orejas, biscotelas y pastelillos de justicia, cuando no nos están dando ni tortillas tiesas de justicia. Ustedes, los 11 que ensuciaron el templo de la justicia, serán juzgados con toda severidad, no solo por la historia, sino por una sociedad civil que está harta de la indignidad, del abuso, de la corrupción y sobre todo de la indecencia magistral. La corte se cae a pedazos. Vean algunos detalles para que nada más tengan claro que haber movido ahí las palancas que no se doblaron ante su voluntad omnipotente, y doña Patricia no pudo exigirle a la directora del Digesto que le limpiara la carita a 12 diputados de Liberación con unas jurisprudencias de poca importancia, porque ese no es el hecho y así lo han tergiversado esos 11 que ensuciaron el templo de la justicia. No es por borrar las desestimaciones o los sobreseimientos, no, es por haber usado una vía antiética, indecente y oscura para hacerle un favor a dos políticos. Ahí está lo grave. Una persona que es vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Tercera y ni más ni menos, y todavía hasta donde sé hoy no ha renunciado, presidenta de la Comisión de Transparencia. Vean ustedes cómo se maneja esa paila de albóndigas politiqueras y corruptas de la Corte Profunda. Le pregunto esta vez al señor presidente de la Corte, ¿qué están esperando para nombrar al fiscal general? ¿Qué están haciendo en la oficina de Patricia Solano los 4 exilados de la pacotilla de la Navas que ella tiene como letrados ahí en la Sala Tercera? ¿Qué se está moviendo para imponerle a Costa Rica un fiscal general como el invisible Wagner Molina, que ha dejado intacta toda la estructura inservible, mediocre y otras cosas que instaló la Navas, Aparicio y Pancho Campos, su inefable concubino? ¿Qué pasa, señoras y señores magistrados? ¿Cuál es el calambre que tienen que no se atreven a nombrar un fiscal general? Decídanse de una vez, déjense llevar por el miedo y la politiquería y nombren a Wagner para que el Ministerio Público estalle en pedazos. Vean ahora, volvió un político de marca, un político que estuvo de ministro de Seguridad del gobierno de Carlos Alvarado, ahí también oculto, protegido por la prensa, con un desastre de seguridad ciudadana y nacional. El famoso Michael. Y ahora está en su oficina dirigiendo un grupo de espionaje, de seguimiento, de control digital y electrónico de todos aquellos de dentro y fuera de la Corte que no le caemos bien. Y por supuesto, controlando al director del OIJ. Vean, señores magistrados, lean los periódicos. Oficiales que le han costado años de entrenamiento y de capacitación al Estado costarricense están saliendo del OIJ porque no soportan la corruptela y las cochinadas que hacen ahí. Vean lo que está pasando en la Administración de Justicia Civil, la lentitud de los casos, en la justicia cobratoria, la lentitud de los casos, en los casos penales, donde hay tribunales que fallan contra la ley y el derecho, máxime si aparece a un gran exfuncionario judicial, peor aún, una exmagistrada suplente jubilada,
o un exmagistrado suplente jubilado y todo el sistema se tranja para favorecer las fuerzas que ellos representan. Una vez más, los señores y las señoras diputados no tienen interés alguno. Se hacen los sordos, los ciegos y los mudos. Como dice mi colega Alejandro Calvo, les da enfermedad mental temporal y se hacen los locos y no quieren entrarle al desmadre del Poder Judicial. La sociedad civil está observando lo que acaece en esos fríos edificios de travertino del barrio González Laman. Sepulcros blanqueados, sepulcros que tienen la efigie de una justicia tostada, indiferente y corrupta como logo de ese poder. Señoras y señores diputados, ¿será que los 41 de la fuerza 41 Cuestemoras ya tienen un pacto con la Corte Profunda y no van a tocar ese avispero que con solo arrimarles un dedo aquello va a hacer lo mismo que hizo ayer en la Corte Plena? Va a implosionar, va a estallar desde adentro hacia afuera. La Corte Profunda está pudriendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo poco que queda de la justicia costarricense. Ustedes, los diputados y las diputadas de Costa Rica, que tan bonito hablaron en las elecciones, lo repito, la misma presidenta diputada del partido de gobierno no contesta, no oye, no ve y ni siquiera se ha leído el carreño para dar respuesta a una solicitud. Aquí no es de hablar de la Constitución y los 10 días, no, es de elemental cortesía y decir, mire, si están poniendo en mi conocimiento hechos tan graves de corrupción en el Poder Judicial, por lo menos decir gracias, me importa un pito lo que usted dice, pero no, todo es ese estilo politiquero e irresponsable, pero no se embarquen, el país no está esperando quequitos, gatos, orejas, discotelas y quesadillas de justicia, no, el país está esperando el pan sagrado de la justicia, y si ni los diputados ni los magistrados nos lo quieren dar, la sociedad civil sabrá en qué hornos y con qué harina hacerlo. Muy buenas tardes, compatriotas.